Hola a todos, nosotros somos aspirantes a la carrera de Agroindustrias de la Universidad Técnica del Norte. En este video vamos a presentar una línea de tiempo sobre los modelos atómicos. En el siglo V a.C., Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó estas partes indivisibles de la materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir. Tuvieron que transcurrir varios siglos hasta que en 1776 nació el hombre que cambiaría el rumbo de la concepción atomista legada por los antiguos filósofos griegos. John Dalton, conocido como el padre de la teoría atómica. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. En 1883, Michael Faraday propuso el concepto de campo eléctrico. Descubrió que el flujo de la corriente eléctrica de una sustancia a otra produce ciertos cambios químicos, lo que indica que la existencia de una relación entre electricidad y materia. En el año de 1906 sale a la luz el modelo atómico de Thomson. Este determinó que la materia se componía de dos partes, una positiva y una negativa. La negativa constituida por electrones, los cuales se encontraban inmersos en una masa positiva a manera de pasas en un pastel. El encargado de modificar el modelo de Thomson fue Ernest Rutherford, quien en 1911 consideró que el núcleo central del átomo se encuentra en la carga positiva y la masa, mientras que alrededor se encuentran los electrones girando en gran velocidad. Descubrió que la mayor parte del átomo es un espacio que identifica al núcleo atómico, definió también las órbitas. 2 años después, Niels Bohr, estudiando disciplinadamente el modelo de Rutherford, profundizó la manera en que los electrones se mantenían bajo una órbita estable alrededor del núcleo sin radiar energía. Además, gracias al número cuántico, pudo asegurar que primero existe una distancia entre la órbita y el núcleo, segundo que no todos los electrones circulan por todas las órbitas, y tercero calculó el radio de la órbita. Bohr también expresó por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos y cómo los electrones pueden emitir o absorber energía durante los saltos de una órbita a otra. En 1919, Rutherford descubre que los núcleos de ciertos elementos ligeros, tales como el nitrógeno, pueden ser desintegrados por el bombardeo con partículas alfa, provenientes de una fuente radioactiva. Identifica como productos de la desintegración a núcleos de hidrógeno y postula que se trata de una partícula elemental a la que se denomina protón. En poco tiempo vino el modelo de Sommerfeld, que basado en el de Bohr, formula aportes a la mecánica relativista, indicando que los electrones recorren velocidades cercanas a las de la luz. También se puede destacar que para Sommerfeld el electrón es básicamente una corriente eléctrica. En 1994 salió a la luz el modelo de Schrödinger, que como innovación tiene en cuenta los 4 números cuánticos, n, i, m y s, para afirmar que un átomo no hay electrones con los 4 números cuánticos iguales. El físico James Chadwick en 1932 realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear, el neutrón, la partícula en el núcleo del átomo sin carga eléctrica. Este descubrimiento condujo directamente a la fisión nuclear y a la creación de la bomba atómica. En los años 60, los físicos estadounidenses Murray Gell-Mann y George Szwegiel detectaron una partícula subatómica denominada quark. Los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formado por la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Junto a los leptones son los constituyentes fundamentales de la materia bariónica. Varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar partículas subatómicas tales como protones y neutrones. En el siglo XXI, un equipo de científicos realizó experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones, encontrando en pentaquarks. Este descubrimiento de la partícula subatómica sirve para comprender mejor la constitución de la materia ordinaria, los neutrones y los protones. Actualmente definimos al átomo como la unidad básica de toda la materia, la estructura que define a todos los elementos y tiene propiedades químicas bien definidas. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos, con exactamente la misma estructura y a su vez, estos se componen de 3 tipos de partículas, como los protones, los neutrones y los electrones. Adicionalmente, les hablaremos sobre el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? El modelo estándar de la física de partículas establece los fundamentos de cómo las partículas y las fuerzas elementales interactúan en el universo, pero la teoría no explica cómo las partículas obtienen su masa. Las partículas o trozos de materia varían en tamaño y pueden ser más grandes o más pequeñas que los átomos.
Los electrones, protones y neutrones, por ejemplo, son las partículas subatómicas que conforman un átomo. Los científicos creen que el bosón de Higgs es la partícula que da a toda la materia su masa, creyendo así que es el esquivo bosón de Higgs da a las partículas su masa y llena uno de los agujeros de la física moderna. El bosón de Higgs es parte de una teoría propuesta por el físico Peter Higgs y otros de la década de 1960 para explicar cómo obtienen su masa de las partículas. La teoría propone que un llamado campo de energía Higgs existe en todas las partes del universo. A medida que todas las partículas pasan a toda velocidad en este campo, interactúan y atraen bosones de Higgs que se agrupen alrededor de las partículas.